Buenas tardes con todos. Vamos a empezar nuestra tercera sesión virtual presencial. El tema que tenemos el día de hoy, vamos a hablar sobre corrientes psicológicas. Y entre las indicaciones que ya sabemos, por favor, sugiero silenciar su micrófono y el foro de inquietudes y preguntas está disponible para cualquier inquietud, ¿no? Vamos a empezar con la agenda del día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar sobre la psicología experimental, estructuralista y el funcionalismo, que son una de las corrientes psicológicas más importantes. Como segundo punto tenemos la psicología conductual y psicología cognitiva. También vamos a ver algunos aspectos importantes sobre la corriente filosófica de la Gestalt y también la psicología humanista. Como cuarto punto y no tan importante, la psicología del aprendizaje, el constructivismo. Vamos a hablar específicamente sobre Lev Vygotsky y Jean Piaget, que son los autores más importantes y relevantes de la época, ¿no? Y vamos a terminar con el psicoanálisis hablando sobre Sigmund Freud. Entre los objetivos principales y más importantes tenemos que vamos a estudiar las escuelas psicológicas. Necesitamos identificar cuáles son sus principales representantes. Vamos a caracterizar la psicología experimental, la estructuralista y el funcionalismo. Vamos a establecer diferencias, necesitamos saber cuáles son las diferentes contradicciones y diferencias entre la psicología conceptual y la psicología cognitiva. Vamos a investigar o a indagar y a saber describir cuáles son las principales teorías de la Gestalt. Vamos a identificar algunos rasgos importantes y principales del constructivismo, todo lo que se refiere a la construcción de conocimientos, y necesitamos que todos sepamos describir características fundamentales sobre Sigmund Freud. Vamos a empezar. La psicología experimental empezó en el siglo XVIII, se mantuvo como una de las corrientes filosóficas más importantes, en donde los dos principales rangos y problemas que existían hablaba sobre la percepción y también la existencia del no o la divinidad, que viene más a referencia a lo que es la parte de la filosofía, la psicología y la religión. Como ustedes pueden ver en este organizador gráfico, nosotros vamos a detallar algunos aspectos importantes de la psicología experimental, en donde la reflexión teórica, como una persona reflexiona teóricamente acerca de la parte experimental, haciendo referencia al campo de las ciencias naturales y la medicina. Vamos también a ver algunos autores importantes dentro de la psicología experimental, como su palabra mismo lo dice, viene de la experiencia, del trabajo que nosotros vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Y uno de los autores principales es Wilhelm Wundt. Él fue un filósofo bastante importante en la época porque fundó en el año de 1879, el primer laboratorio de psicología experimental, que fue la marca o la potestad que nos dio a los psicólogos que hablamos sobre la actualidad, cómo experimentar, cómo investigar con los seres humanos y con los animales, y mediante ese experimento encontrar nuevas cosas, adquirir nuevos conocimientos y nuevos aprendizajes. El reconocimiento de la psicología como ciencia se dio en el siglo XVIII, y esto ayudó a que la psicología entable una prioridad, entable antecedentes acerca de lo que es la psicología experimental, ¿cierto? Dentro de la psicología tenemos también el estructuralismo, y uno de los autores más famosos, como ustedes pueden ver en la plataforma, está la fotografía de Edward Titchener, que nació en el año de 1867 y murió en el año de 1927. Él pensaba que los psicólogos deberían analizar unas experiencias mucho más complicadas, no tan simples, que nos ayuden a descubrir nuevas oportunidades, nuevas experiencias, nuevos conocimientos, y que nos ayuden a mejorar nuestro aprendizaje. Dentro del estructuralismo como psicología de construcción, tenemos que está formada por tres fenómenos importantes que nos ayudan a describir cómo un estilo de vida mucho más importante y más interesante que sea que nos haga que cambiemos nuestro estilo de vida. Las sensaciones, que son todo lo que es palpar, sentir,
los sentimientos, todo lo que la persona puede adquirir mediante una expresión de la otra persona o de sí mismo, y también las imágenes que son relevantes cuando nosotros vemos, por ejemplo, nosotros tenemos una evaluación, tenemos un trabajo, y va a ser mucho más interesante ver imágenes que una gran cantidad de texto, que es lo que a veces complica mucho el aprendizaje. Vamos con el funcionalismo, que es una corriente filosófica y psicológica que marcó mucho a lo largo de la historia, porque fueron William James y John Dewey los autores más importantes, y ellos hablan sobre que el ser humano contribuye mucho más como ser natural, como un medio para sobrevivir, de sobrevivencia a lo largo de la vida. Estos dos autores, James y John Dewey, se preocupaban por conocer 3 clases de elementos. La motivación como uno de los rangos más importantes para buscar la satisfacción como persona, y también la situación sensorial, cómo los sentimientos se están palpando dentro del ser humano y como situación durante la persona. Desde la perspectiva de la adaptación, el ser humano, cómo se adapta durante toda la vida, cómo la conducta se va presentando a lo largo de las situaciones y de las experiencias del ser humano, y cómo nos hace diferentes como consecuencia de los seres humanos y de los animales, cómo se contribuye a este cambio, cuál es la diferencia que existe entre animales y la persona como ente original. Vamos con la psicología conductista. Esta es una psicología bastante palpable en la actualidad, porque se utiliza muchísimo dentro de escuelas y colegios al momento del aprendizaje del ser humano. ¿Cómo se desarrolló esta psicología conductista? Uno de los principales y el más importante fue Iván Pavlov. Él fue un psicólogo ruso que nos explicó las bases del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Que aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo les presento el ejemplo claro de lo que es un estímulo-respuesta. Ustedes pueden ver en la parte inferior el gráfico que les presento ahí sobre el experimento que es uno de los más conocidos de Iván Pavlov, de la salivación de los perros. ¿Cómo sucedía? En la primera imagen tienen ustedes ahí, en el primer punto que se le presenta al perro el alimento. En el segundo podemos evidenciar que existe una campanita que puede estar sonando. En el momento que suena la campana, el perro va a salivar. En el cuarto punto tenemos que él sabe que cada vez que nosotros, que el perro, perdón, escuche el sonido de la campana, sabe que tiene que alimentarse, sabe que tiene que ir por su alimento y por su comida. Entonces, para esto tenemos un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? La alimentación, el alimento del animal, y cuál es la respuesta, que él va a salivar. Entonces sabe que este conjunto de toda esta situación sabe que se va a cumplir la necesidad primaria, que es alimentarse. También Pavlov habla sobre el aprendizaje asociativo, conocido como condicionamiento operante, que consiste, como ustedes pueden observar ahí, en reforzar o minimizar una conducta. Cómo se puede agravar, cómo se puede simplificar una conducta en un hecho un poco más complicado. Quizá puede ser que nosotros reaccionemos de una manera distinta, de una manera agresiva, y caso contrario, cuando tenemos una situación un poco más pacífica, más alegre, activa, nosotros vamos a responder con una sonrisa o quizá con una gratificación a la otra persona. Aquí tenemos la psicología cognitiva. Esta psicología cognitiva habla, uno de los principales exponentes es Broadbent. Él habla sobre el libro, la publicación más importante de él fue La percepción y comunicación, en donde plantea sus ideas sobre la atención selectiva, la memoria a corto plazo. ¿Qué significa una memoria? Que no es mucho más allá del día. Les pongo un ejemplo. Ustedes se levantan, almuerzan, en la noche ustedes quieren recordar cuál fue su alimento de la tarde y no lo recuerdan. En memoria a corto plazo, en donde la memoria es mucho más frágil, de acuerdo al pensamiento de la información, de cómo se involucra la memoria directamente para realizar
recuerdos. Tenemos ahí a Neisser, que nació en el año de 1928 y murió en el año de 2012. Él fue el padre de la psicología cognitiva porque él hablaba sobre los procesos mentales. ¿Cuáles son los procesos mentales? No sé si recuerdan, en la anterior sesión presencial habíamos hablado sobre la memoria, el pensamiento, el tocar, el sentir, todo lo que es percepción, sensaciones y otros procesos mentales que el ser humano tiene como prioridad. Neisser también hace algunos aclaramientos como las etapas de la cognición. Aquí les pongo las etapas de la cognición porque son las más importantes. Como les dije hace un momento, la sensación, la percepción, pensamiento, el recuerdo, la solución de problemas, que es uno de los entes más importantes a lo largo de toda la vida. Y también el pensamiento como fenómeno cognitivo, cómo una persona piensa de acuerdo a una situación complicada o no. Vamos a seguir con la psicología de la Gestalt. Tiene origen en Alemania, fue fundada en Alemania. Y los tres autores, como ustedes pueden observar en la diapositiva, son Max Wertheimer, Wolfgang Kolker y Kurt Kofka. Fueron los tres principales exponentes que ellos hablan sobre el pensamiento holístico, todo lo que refiere a la religión, todo a la parte ancestral, a la experiencia, el fundamento fenomenológico, los fenómenos del ser humano, cómo se van otorgando a lo largo de la vida. Y netamente la Gestalt realiza experimentos similares en la vida diaria con pocas personas, con pocos seres humanos. El isomorfismo, que es uno de los términos más complicados y más importantes dentro de la psicología, específicamente en la Gestalt, que quizá pueden revisarlo para la próxima evaluación. Existe una relación directa entre los procesos psicológicos y los procesos biológicos. Una combinación de la psicología con la biología es un isomorfismo y trabaja el cerebro directamente. Aquí ustedes tienen algunos de los principios de la Gestalt sobre la percepción. Aquí ustedes tienen la semejanza en este cuadrito, en donde pueden ver una imagen, cómo nosotros asemejamos, cómo incluimos esta parte de aquí a la derecha y esta de aquí, cómo semejamos, cómo compartimos, cómo sabemos que son diferentes o reales. Aquí tenemos la de cierre, en donde ustedes pueden ver una pirámide invertida que tiene 3 cubos, de qué manera se pueden estar cerrados. La proximidad que ustedes quizá depende de la percepción y la perspectiva que ustedes tengan dentro de la proximidad, qué tan lejos, qué tan cerca está esta imagen que ustedes pueden ver, que quizá es un animal. Vamos a seguir con la relación figura y fondo, que es lo que ustedes a primera vista ven aquí. Quizá unos podrán decir 2 caras, otros quizá me pueden decir la copa invertida que encuentran aquí. Es la relación figura-fondo. ¿Qué ven ustedes primero? El fondo o la parte superior. También tenemos la continuidad, que existen varios test psicológicos que nos ayudan a evaluar la percepción de la persona. Qué tan simple es visualizar 5, 6, 7, 38 imágenes dentro de este cuadrito que está aquí, de continuidad, en donde ustedes pueden ver, no sé, depende de la percepción de la persona, cuántos dedos, cuántas manos, o cuál es la figura de fondo, cuál es el animal que se encuentra en la parte de fondo, ¿no? Vamos a seguir con la psicología humanista. Nosotros, dentro de la psicología del ser humano, ¿cómo distinguimos, cómo identificamos una manera de ser del hombre? Aquí están algunos de los conceptos importantes como la libertad, valores, sentimientos, percepciones. ¿Qué intención tiene el ser humano con respecto a otra persona? Les pongo un ejemplo básico. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando ustedes ven a un perrito atropellado en la calle? Es un ejemplo básico. Algunas personas quizá van a sentir mucha compasión, mucho dolor y quizá puedes llegar a ayudarle. O en otras situaciones hay personas que son más inmunes y simplemente prefieren seguir su camino para no estar involucrados en alguna u otra situación. ¿Cómo el ser humano se autorrealiza? ¿Cómo el ser humano alcanza una meta? ¿Qué tan sensibles somos al momento de convivir con un duelo de un ser querido, con el sufrimiento, con la muerte o quizá con la vida misma, ¿no? Carl Rogers es uno de los, del padre del humanismo.
Él nació en el año de 1902 y murió en el año de 1987. Él concibe al ser humano como un ente activo, una persona totalmente activa que todo el tiempo está realizando actividades. La actividad es permanente, es capaz de resolver y de tomar decisiones asertivas que llevarán al hombre a que, al ser humano que sepa que ha conseguido todas sus metas y objetivos. Aquí están algunas de las características como el hombre vive experimentalmente de acuerdo a la experiencia que ha otorgado. La experiencia a lo largo de la vida del ser humano, qué es lo que va experimentando, aspectos positivos, aspectos negativos. También la experiencia de la libertad, del libertinaje, la creatividad, qué tan creativos somos para realizar una tarea, por tan simple que le veamos, el desarrollo de la persona, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve mediante la sociedad. Vamos a hablar aquí sobre la pirámide de jerarquía de las necesidades humanas de Maslow. Él fue uno de los exponentes más importantes de la época y él hace referencia a la satisfacción que tienen las personas. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son los pasos más importantes que nosotros necesitamos para resolver nuestra vida y que digamos quizá en un tiempo corto o largo he conseguido el éxito y he conseguido mi propia autorrealización? Aquí ustedes tienen presente la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. En la parte superior tenemos la fisiología, que hace referencia a la respiración, el descanso, la alimentación, la comida, el descanso, el sexo, salud y algunos otros aspectos que desde ahí es la base para poder autorrealizarse. La seguridad física que tenemos de nuestra fisiología, de la confianza que nosotros nos tenemos al momento de tener un trabajo estable, al tener un círculo familiar completo, de padre, madre, hijos, abuelos, etc. La afiliación, que aquí se encuentran aspectos mucho más sensoriales, en donde ustedes pueden observar la amistad, el amor, el afecto de una persona o a los padres mismos. Tenemos el reconocimiento, la confianza, el respeto, todos los valores importantes que tiene la persona para con los demás. Y por último tenemos la autorrealización. Ya es cuando hemos conseguido la cúspide, hemos conseguido el éxito y quizá aquí podemos decir, y ustedes pueden tomar como ejemplo, he llegado a este punto, he cumplido mis metas, he gestionado algunos problemas, soy capaz de completar cualquier actividad que se me presente y también gestionar problemas, tener la capacidad para administrar su tiempo y realizar cualquier actividad sin ningún problema. El constructivismo es otra de las historias de la filosofía, de la psicología, en donde proporciona una explicación mucho más adquiriente al aprendizaje. Construimos un aprendizaje y obtenemos buenos resultados. Lev Vygotsky nació en el año de 1896, 1934 fue su muerte y fue uno de los exponentes que hizo que el ser humano aprenda de acuerdo a la experiencia o los hechos que se le presenten en la vida. Habla sobre las habilidades cognitivas, pensar, leer, escribir, memorizar, identificar, que son unos términos de interacción social que nos ayudan a combinar aspectos importantes de la mente del ser humano. Aquí podemos ver a Jean Piaget. Me imagino que ustedes alguna vez en la vida habían escuchado sobre este autor. Él habla sobre la asimilación y la acomodación como aprendizaje fundamental, cómo el ser humano aprende mediante la asimilación de alguna situación y cómo se acomoda de acuerdo a la situación, sea positiva o negativa. Lo más importante de Jean Piaget fue que postuló algunas cogniciones, la construcción continua, es decir, un aprendizaje que nunca acaba, que de acuerdo a la experiencia se presenta de una manera asertiva y una persona llega a tomar buenas decisiones y a ser resiliente. Aquí están las etapas más importantes de Jean Piaget que deben recordarlo. La ascenso motriz que empieza de los 0 a 2 años, gatear. Quizá puede empezar desde el vientre de la madre. La etapa preoperacional de los 2 a 7 años, donde el niño ya quizá puede realizar actividades básicas como gatear, como caminar, como hablar sus primeras palabras. Etapas de operaciones concretas de 7 a 12 años, el niño ya puede por sí solo conseguir
actividades, puede realizar, autorrealizarse, completar actividades mucho más complicadas como sumar, las operaciones de multiplicación, división, lo hace. Y por último, la etapa de operaciones formales, que es desde los 12 años hasta la edad adulta, que no tiene un cálculo exacto, ¿no? Hemos terminado esta unidad. Debo decirles que vamos en los pocos minutos que me quedan, vamos a terminar la unidad 4 por cuestión de tiempo. Y en esta agenda de la cuarta unidad vamos a ver términos básicos que son la personalidad, sus teorías, la autorregulación y la salud mental, como el estrés, psicosis, neurosis y uno que otro aspecto importante de la personalidad. Vamos a establecer semejanzas y diferencias de la personalidad. Vamos a analizar el autoestima, vamos a identificar los tipos de estrés y otros temas. Vamos a empezar con la personalidad. La personalidad es una de las teorías más importantes a lo largo de la vida, porque como ustedes pueden ver en la imagen superior izquierda, quise representarles de esta manera porque el ser humano aprende de acuerdo a las experiencias, pero obviamente necesita una guía de una persona que quizá le pueda ayudar a resolver problemas mucho más complicados, que a veces por la idea que cada persona tiene es mucho más difícil, ¿no? Proviene del verbo cuya romanización corresponde al propósito, que significa delante de la cara o máscara, que es la que nosotros presentamos a la sociedad, y también como otro significado la unidad sustantiva, cómo se sustenta el ser humano como una sola persona y cómo se presenta ante la sociedad, como ya lo había dicho. Términos importantes de la personalidad, estos son los teóricos. En este mapa secuencial ustedes pueden observar los mecanismos de defensa de Sigmund Freud. La negación, son términos bastante básicos que vamos a poder captar rápidamente, como la negación en una situación bastante complicada, y quizá un ejemplo más práctico, las etapas del duelo, que es lo que primero hace una persona cuando pierde a uno de los seres queridos más importantes, cómo reacciona, y se empieza por la negación, ¿no? El ascetismo se refiere únicamente a la filosofía, a la historia de la religión, como nosotros aceptamos a las demás personas, si de una manera positiva o negativa. También tenemos ahí el aislamiento, cómo la persona se aísla, se hace ermitaña a lo largo de la vida porque necesita encontrarse como persona y ya no más necesita al grupo de personas. La regresión, todo lo que es el retraso, querer recordar, querer volver a los recuerdos anteriores, a los antecedentes de cómo es el origen de la persona. Seguimos con la proyección, cómo se proyecta, cómo se visualiza una persona a lo largo de la vida. También tenemos la agresión contra sí mismo, la motivación, la depresión es uno de los aspectos más importantes dentro de la agresión, porque una persona juzga primero los aspectos positivos, los aspectos negativos, los errores. El desplazamiento, cómo la persona a lo largo de la situación, a lo largo de la vida, va queriendo saltar procesos, saltar pasos, saltarse escalones, y es complicado. La racionalización, cómo una persona razona directamente del cerebro de la persona, cómo puede reaccionar una persona en una situación complicada. Y la sublimación, cómo se palpa, cómo se tiene en claro una persona de los aspectos quizá más relevantes, cómo se visualiza en diferencia a las otras personas. Importante este organizador gráfico que les coloco aquí, son las fases psicosexuales de Sigmund Freud. Empezamos con la fase oral, que es desde el nacimiento, desde el vientre de la madre hasta 1 año. La fase anal, que es de 2 a 3 años. La fase fálica de 3 a 5, fase de latencia, niñez media. Hablamos de los 6 a los 7 años, a los 8 también. Y por último, la fase genital, que comienza en la pubertad. Aspectos importantes, no olviden las fases psicosexuales de Sigmund Freud. Va a ser una de las preguntas de la evaluación para que ustedes más o menos revisen ahí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a Gustav Jung,
Él fue uno de los autores que hablaba sobre las máscaras, 4 tipos de máscaras, y también asegura poder determinar desde 2 facetas. La extravertida, que como ustedes pueden ver una imagen súper clara, es la imagen de una persona como reacciona ante una situación de felicidad, en este caso una fotografía de la parte exterior. Qué tan feliz se sienten aquí estas 2 chicas que están en la imagen. Y aquí la introvertida, que es otra de las facetas determinantes que nos dice Jung, en donde el ser humano quiere encontrarse en sí mismo, ¿cierto? Aquí están unos arquetipos junguianos, el autor Gustav Jung, lógicamente, y estos son los más importantes, los más relevantes. Tenemos la sombra, el ánima y el animus, la madre, el padre, el héroe, el tramposo, mandala y la transformación. Son términos básicos importantes que ustedes pueden observar aquí. Vamos terminando con la personalidad altamente funcional. Aquí están, este es un término que necesito que ustedes se graben bastante bien, porque nos van a ayudar a resolver algunas inquietudes de la evaluación y de la tarea que también tienen ustedes en la plataforma. Es capaz de manejar tanto emociones positivas como negativas a través de la experiencia. Vive los momentos de la vida con absoluta espontaneidad, creatividad, como el ser humano reacciona de acuerdo a una actividad que te propone cuando es positiva. La confianza en la persona, cómo se reacciona durante la influencia de otro compañero, de otro ser humano. También tenemos la toma de decisiones como entera libertad, de qué tan razonables somos para tomar una decisión sin restricciones, sin que nadie nos ponga límites. Es creativa, como ya lo dije hace un momento, en donde se construye conocimientos, se construye aprendizajes y una persona se adapta a la sociedad de acuerdo a la experiencia que haya tenido. Y también cómo se enfrenta a los problemas en una situación complicada, se busca retos mucho más complicados, donde el camino más difícil es el que debemos tomar siempre. Otro de los autores importantes de Erik Erikson, él tiene como ente importante las etapas del desarrollo psicosexual. Aquí están confianza, desconfianza, la autonomía y vergüenza. Ahí les puse las edades como para que ustedes tengan claro mucho más esa situación. La iniciativa o culpa, laboriosidad, inferioridad, identidad, difusión, intimidad, aislamiento, generatividad y por último la integridad. Aspectos importantes que Erikson toma en cuenta y él dice que al completar todos estos vamos a aprender de una manera positiva, vamos a tener aprendizajes mucho más coherentes y más relevantes, en donde nuestra vida va a ser mucho más influenciada por la realidad positiva que por la negativa. Autoestima e identidad, términos que ustedes popularmente conocen, en donde el ser humano se desarrolla dentro de uno mismo, luego trata de salir a la sociedad y cuando una vez que haya aprendido, va a compartir esos conocimientos y esos aprendizajes y así se va a lograr completar desafíos de la vida, también aprender a respetar, defender derechos de las personas y de las necesidades. Y ya como punto final tenemos aquí la salud mental. De la salud mental tenemos términos que quizá no les puse aquí, pero que son importantes como psicosis, neurosis, trastornos de la personalidad que encuentran en el manual de DSM-5. Son importantes que chequen ahí para revisar, pero los más importantes y los que quizá les puse aquí son el distrés, que es el estrés negativo. El estrés, una situación complicada, sea positiva, sea negativa, que nosotros tenemos y palpamos diariamente. Hay 2 tipos de estrés. El distrés, que es el estrés negativo, el cual se incrementa de acuerdo a una actividad excesiva, cuando tenemos demasiada actividad, cuando tenemos demasiada presión de las personas, en donde se activa un sistema defensivo del organismo. Quizá puede ser mucho más repercusivo, quizá puede ser un poco más complicado y la consecuencia es el aumento del azúcar en la sangre. Este es el distrés, el estrés negativo.
Ahora vamos con el eustrés. Este hace posible que nosotros como seres humanos nos activemos, en donde nos podamos mover, en donde nuestra zona de comodidad para formar algunos riesgos no peligrosos, aquí simplemente sí hay control y sí hay equilibrio a lo largo de la vida. La depresión mayor, ustedes, este conocimiento que ustedes tienen de la depresión totalmente negativo, en donde se padece el interés y la automotivación, donde el ser humano carece de confianza, carece de motivación y de interés por la vida. Aquí está la depresión recidivante, que son episodios temporales cortos que se presentan en las personas. Buenas tardes. Y también la depresión con episodio único, que son algunos de los trastornos maniáticos, mucho más complicados que se presentan a lo largo de la vida y que terminan con un trastorno esquizoide o psicótico, que son ya trastornos mucho más complicados que pueden ser medicados y con tratamiento se pueden conseguir. Bueno, hemos terminado nuestra sesión presencial. Pedirles de favor una vez más, les invito a hacer una lectura mucho más profunda de las tareas, de los foros que se les presenta. Tomen en cuenta que ya estamos por terminar y necesito que trabajemos conjuntamente mediante la plataforma de dudas e inquietudes que ustedes pueden comunicarse conmigo. Les pido de favor que hagamos esa lectura mucho más profunda, que todas las indicaciones de las tareas, como ya se los dije, está implementado ahí en las indicaciones generales y en las descripciones. Estar atentos, por favor, a la cartelera virtual. Y eso es todo. Hemos terminado. Muchas gracias.